Te bendiga, hermano. Dime a ver, carnal. Todo bien, hermano. Espérate, déjame quitar esto aquí. Este, este es un, este es un tema. Déjame quitar esto. Espérate, espérate. Este es un tema, Steven, que el joven estaba hablando y yo lo estoy escuchando. Y es algo que está volviendo a resurgir. Eso es parte de lo que era el arianismo. O sea, esa es la doctrina arianista que enseñaba que Jesucristo era un ser creado y que no era Dios, que tenía un principio. Y ellos utilizan ahí, basado en Colosenses 1:15, que él es el primogénito de toda la creación. Mírame, yo tengo algunos textos bíblicos ahí, no quiero ser muy extenso, para explicar que realmente Jesús es Dios. O sea, que el decir que Cristo es creado es una fábula, eso es un cuento. ¿Por qué? Inmediatamente yo digo, por ejemplo, ellos reconocen que Jesucristo es Dios, pero que es creado. Eso choca inmediatamente con la Biblia. ¿Por qué? Yo tengo 3 textos bíblicos en el libro de Isaías que de la boca de Dios salió que no hay otro Dios fuera de él, ni antes ni después que se ha formado. O sea, si tú me dices que Cristo es creado, tú pones la Biblia en debate. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Primer texto bíblico. Segundo, el verso 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, que es la palabra Gibor. Ahí que aparece la palabra de Isaías 9:6. Se llamará su nombre Dios fuerte. No hay fuerte. Esa es la palabra el Gibor. O sea, el único Dios fuerte que existe en la Biblia se llama Jehová, Dios de los ejércitos. En el capítulo número 10 del libro de Isaías, decía que el que iba a redimir a Israel era nuevamente el Dios fuerte, el Gibor. Entonces, ahí nosotros pondríamos la Biblia en debate. Ahora, ¿quiénes son los que han traído esto? Especialmente las líneas judaizantes de corte raíz hebrea. Porque ellos dicen, hay un solo Dios, usan el Shema de Israel, ¿verdad? Y creen que esto choca con las escrituras, no choca con las escrituras. Por ejemplo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús ora y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 8, si no estoy equivocado, dice que nosotros tenemos un único Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Ahora nosotros seguimos en esa revelación de la Biblia que nos sigue enseñando que Jesucristo es Dios. Fíjate que dice en 1 de Juan 5:20, me dice la Biblia que el Hijo es Dios verdadero. Entonces, están en una controversia Juan y Pablo, porque Pablo me dice que el Dios verdadero es el Padre, y Juan en 1 de Juan capítulo 5 verso 20 me dice que el Dios verdadero es el Hijo. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, yéndonos un poco más atrás, tú citabas ahorita Juan capítulo 1, verso 1. 2 y 3 son interesantes. ¿Por qué? Porque Juan, el que aunque escribe su evangelio en griego, es un judío. Y hay una idea de su Dios que él quiere conectar, Steven. ¿Qué es lo que Juan quiere traer? En el principio era el verbo. O sea, inmediatamente Juan introduce su evangelio, que es muy criticado, ¿verdad? Por mucha gente y por muchos teólogos. Inmediatamente Juan dice, Steven, en el principio era el verbo. O sea, quiere llevar al lector a un inicio. Lo único que los judíos conocen como principio y la comunidad que iba a leer este pasaje es lo que en la Torá se conoce como el Bereshit, como el principio, como el inicio. O sea, el pensamiento o al pensamiento que Juan quiere llevar a sus lectores es a la creación. En el principio era el logos, o sea, era la palabra.
La palabra que creó y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Por eso, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice que por él y en él, ¿por qué por él? Porque él es la palabra. Fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, si tenemos un Dios creado, como plantea el arianismo, el unitarismo, entonces nosotros tenemos un Dios que prohíbe la idolatría y él mismo ha creado un Dios para que nosotros lo adoremos. Él ha creado un ídolo para que nosotros lo adoremos. Además, en Juan capítulo 5 hay un término teológico que se conoce como aceidad. ¿Qué es aceidad? Jesús dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado el Hijo también el tener vida en sí mismo. Esto es un atributo de Dios conocido como aceidad, que depende de sí mismo y su vida procede de él. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la tomo o la pongo y la vuelvo a tomar de mí mismo. Entonces, esto en vez de ¿por qué filosofía humana? Eso no tiene que ver con la Biblia. Te voy a dar otro texto para que tú veas. Te voy a dar otro texto. Apocalipsis capítulo 22 para que tú veas. Y decir que Cristo fue creado, eso se le llama ya no monoteísmo, sino monolatría. no, eso es idolatría porque es que tú estás poniendo un ser que en la Biblia es claramente adorado a nivel del Padre. O sea, es adorado a nivel del Dios que tú dices que es único. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, mira lo que dice la Biblia, 22, 6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios, aquí aparece la palabra nuevamente, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Ahora, ¿quién es ese Dios que ha enviado su ángel para mostrarle a Juan lo que estaba aconteciendo? En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, él lo dice. Yo Jesús, por ejemplo, en el capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, entiéndase el Padre, ¿verdad? Para declarar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dice que Jesús se la dio o se le envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan fue la vía, el emisario, para llevarla a las iglesias. Fíjate, el Padre se la da a Cristo, ¿verdad? Cristo se la da a Juan a través de un ángel y Juan se la da a la iglesia. Entonces, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo. Por eso, más abajo dice, oye lo que dice. Vamos a ver. Y no habrá, versículo número 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, o sea, estamos viendo un ser que comparte gloria con el Padre. Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Y tú me dirás a mí, pero Milané, en Juan 17 Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste les he dado. Eso es el evangelio. La revelación del evangelio es la gloria que Cristo trajo a este mundo. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos a fin de que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Entonces, esa gloria es el evangelio con la cual Él nos ha hecho partícipe. ¿Entiende? Entonces, yo creo, hermano, que hay que cuidarse de ese tipo de doctrina. Entonces, llegan a las conclusiones. ¿Se adora a Jesús? Sí, a Jesús se adora. Hay que orar al Padre, pero a Jesús se adora. Lo vemos claro en Apocalipsis capítulo 5, donde los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que son serafines, dicen esta palabra: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea el poder, sea la gloria, sea la honra. O sea, a Cristo se le da en el cielo la misma gloria que se le da al Padre. Yéndonos ahora, por ejemplo, citabas tú Hebreos capítulo número 1, ¿verdad? Del versículo número 8. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad por los siglos de los siglos. Veía una persona que ponía ahí un texto. Si me quiere preguntar algo, pregúntame, no sé. Decía que ¿qué es un reino sempiterno? O sea, de que pregunta qué es la palabra sempiterno. La palabra sempiterno quiere decir que es algo que tuvo un inicio y que no tendrá un fin.
Ahora, esto no se refiere, esa palabra, se refiere el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6 a Cristo, pero a su reinado. ¿El reinado de Cristo tiene un comienzo? Sí. Isaías capítulo número 9, verso 7 dice, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, comienza su reino en el gobierno milenial, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo dice que cuando haya suprimido todo y se le haya puesto todo debajo de los pies, entonces entregará el gobierno al Padre, seguirá reinando con el Padre por los siglos de los siglos. Entonces, sempiterno no se refiere a la persona de Cristo, de que Él es un ser que tuvo un inicio, ¿verdad? Para no tener un fin. No se refiere al reinado. Es la misma palabra que Daniel en el capítulo 3 del libro de Daniel le dice al rey que el reino del Dios del cielo era reino sempiterno. O sea, que ha tenido un inicio. Dios tuvo un inicio. No, Dios no tuvo un inicio. Su reino tuvo un inicio. Sí, su reino tuvo un inicio. Porque no hay rey sin séquito. No hay Incluso, ejército sin soldado. En el momento que Dios crea los ejércitos, dígase los ángeles, por eso es que se le conoce como Yahweh Sebaot o Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. A partir de que Dios crea la creación, entonces se convierte en rey, porque no hay rey sin reino. Por eso no se está refiriendo a la persona, sino a la estructura del reino. Comienza para no tener un fin. El reino del Padre comenzó para no tener un fin. El reino del Hijo comenzó para no tener un fin jamás, porque dice, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es un reino sempiterno. Dale. no, que así mismo habla del infierno, dice que el infierno eterno, la palabra eterno ahí solamente se le atribuye a Dios, pero cuando tú vas al griego, dice es sempiterno, que es un inicio, pero tampoco no tiene final. Entonces la diferencia entre eterno, que por eso la palabra eterno, yo solamente se la atribuyo a Dios, porque es que Dios es el único que no tiene ni principio ni final. Y claro, Exacto. toda su esencia creadora. Sin embargo, todo lo que es después de ahí, por ejemplo, nosotros seremos sempiternos. Sin embargo, el único eterno será Dios. No, Nosotros hemos tenido, nosotros somos sempiternos. Desde somos ahora, desde sempiternos. ya. Sí, En el libro de los Salmos, el Señor dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Fíjate, eso es la palabra sempiterno. Él sí, ha puesto, o sempiterno. sea, que desde el momento que pone esa eternidad, o sea, el ser humano es un ser creado para siempre existir, sea en gloria o en perdición. Nunca dejará Sí, de lo que pasa existir. es que no la atribuyo inmediatamente porque la Biblia también le llama muerte a los que estarán vivos en el lago de fuego. Entonces, Sí, por eso claro. digo, No, nosotros creyendo de que también entraremos a la vida eterna, seremos sempiternos porque la verdadera eternidad para mí es estar al lado del eterno, es estar al lado de él, porque aquellos que están en el lago de fuego, aunque no muera su alma o no sea destruida, como muchos postulan por ahí, eh, para mí esa gente están, como la Biblia lo llama, muertos. sí, Dos pero pesos son. lo que pasa es que ellos están muertos en una condenación, no en un Sí. estado de inexistencia. Cuando la Ujú. Biblia habla, por ejemplo, de la muerte segunda, fíjate que la Biblia habla de la primera resurrección y habla también de la segunda resurrección. Los dos resucitan, o sea, los dos se levantan de entre los muertos, uno para vida eterna con Dios, o sea, de estar en gloria con el Padre y con Dios y con los santos, y otro para estar en una condenación perpetua. Ahora, fíjate bien, ¿a qué nos referimos ahí entonces con muerte segunda? No se está refiriendo a dejar de existir o la aniquilación del alma que no existe en la Biblia. Se está refiriendo a un castigo eterno. El apóstol Pablo, la palabra que yo la defino con palabras de Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo define de manera magistral lo que es la muerte segunda. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, o sea, la perdición es eterna. ¿Y cuál es esa pena? Separado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la muerte segunda. Estar separado del eterno, estar en una condenación eterna. La Biblia dice que serán allí atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su tormento no se detiene. Quiere decir que la muerte es la separación de Dios eterna. Cuando Adán pecó, murió. No. Sí, Adán murió. O sea, en cuerpo no, claro. Murió el mismo Claro. día de que pecó, se desconectó.
se desconectó. Sin embargo, también murió el día que Dios dijo, porque Adán no llegó un día de Dios. Adán murió de 950 años, creo que fue que murió Adán. O sea, Adán murió ese día que Dios dijo, pero de manera inmediata murió espiritualmente. Por eso en Efesios capítulo 2 dice que el hombre que no sirve a Dios está muerto, pero no deja de existir. Así es el perdido también, está muerto, pero no por eso ha perdido la existencia. Dice, estaba muerto en pecados y en delito. Aquello estará muerto en condenación eterna. Seguimos. Sí, Milané, entonces, ¿qué vamos a hacer con estas personas que señalan que el alma será destruida en el infierno? Por lo que dice que la muerte, el teme al que puede destruir el alma en el infierno, pero no temas al que mate el cuerpo, sino al que destruye el alma en el infierno. Hay una corriente ahora de pensamiento que postula que el alma de las personas que se pierdan no será eterna, sino que Dios la meterá al lago de fuego para exterminarla. Y ellos también añaden que si tú duras 30 años pecando en la tierra, ¿cómo te van a dejar toda una eternidad atormentándote? ¿Que dónde estaría la justicia de Dios? La justicia de Dios está igual que su misma gracia. O sea, ¿cómo es posible que un tipo que se pasó la vida, por ejemplo, como el ladrón de la cruz, viviendo una vida de desgracia, atracando, matando gente, en un momento, en un minuto de su vida, reciba vida eterna? Desde el punto de vista humano, esto es injusto, que un tigre que destruyó familia, que le quitó bien a esa gente, que provocó sufrimiento, en el último momento de su vida reciba de parte de Cristo una promesa de vida eterna. Eso es injusticia. Por eso en el libro de Isaías capítulo 55, verso 10, el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, la justicia de Dios tampoco es como la justicia nuestra. Acá se pasó un gobierno entero haciendo desgracia, persiguiendo profetas, matando profetas, derribando altares. Querían matar al representante del momento, a Elías. Sin embargo, llegó un momento que acá se humilló y Dios le dice a Elías, tú no has visto cómo se humilló mi siervo acá. O sea, inmediatamente se humilló, Dios le llamó su siervo. O sea, la misericordia de Dios es incomprensible. Ahora, ¿por qué ser castigo eterno? Porque vivir una vida alejada de Dios, darle la espalda a Dios, es algo que Dios no se lo perdona a nadie. O sea, Dios te perdona a ti, por ejemplo, que tú hayas vivido 30 años, 40 años en olvido totalmente de Él, ¿verdad? Pero que de un momento tú cambies de pensamiento y te vuelva a Él. Dios te recibe con todo el amor, pero que tú vivas tu vida en una egolatría, o sea, en un culto personal, en que yo tengo que gozar mi vida, eso Dios no se lo perdona a nadie. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Milané, los hermanos se pasan, oíste. Los hermanos se pasan. Dice una querida hermana de Venezuela, seguro con buenas intenciones. Dice, mi hermano, Dios te bendiga, soy de Venezuela. Mi hermano Adán murió de 930 años. Hay que escudriñar mejor las... No, lo que pasa es, mira, lo que pasa es que en esos números, tienes que escudriñar porque te equivocaste en una fecha pendiente. No, porque oye, lo que pasa es que tú tienes, por ejemplo, a Matusalén 969, tenemos a Adán 930, hubo 950, esos son números, pero estuve en los 900, ¿te entiendes? Imagínate Sí. tú. Yo creía que eran 936. Y mira, pues, sí. Pero a mí lo que me da risa, la hermana dice que tienen que escudriñar mejor. Ay, Dios santo. Señores, Dios le bendiga. No, déjame explicar eso. Entonces, cuando nosotros seguimos en la Biblia viendo, por ejemplo, en cuanto a la destrucción del alma, por ejemplo, en Juan capítulo 5, Jesús dice, así como le dijo a la mujer samaritana, Cristo dijo en Juan 5, viene la hora y la hora es donde todos los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. O sea, los dos resucitan para recibir algo que es eterno. Si la aniquilación del alma es real, el juicio del gran trono blanco no tiene sentido. O sea, no tiene lógica, no tiene razón de ser. La muerte debería ser la aniquilación total del ser humano. Y la resurrección, el galardón de los santos. No tiene razón de ser, hermano. ¿Entendiste? Quiere decir, hermano, que todos los males que el ser humano haga en esta vida con la muerte se pagan. Y no es así. Se paga con la condenación eterna en fuego. Así se va a pagar, hermano. Imagínate, Jesús, ¿qué razón tiene Jesús de decir
¿qué le aprovecha el hombre si se gana el mundo entero y al final pierde su alma? ¿A qué perdición se está refiriendo? O sea, si el impío, por ejemplo, se bebió todo el romo y se dio todo el gusto que quiso en la vida y al final desapareció eternamente, de nada se perdió, vamos a decir, en su Claro. mente, ¿entiendes? Entonces hay que prepararse para ese día. No, mi hermano, y que si el alma va a ser destruida con un fuego, entonces aquí hay mucha gente que han sido destruidos. El que murió quemado en una casa, pues entonces ya sufrió el castigo eterno, el que tanto se teme. O sea, el que muere quemado en una casa, pues sufrió el castigo eterno del que tanto se temía o el que tanto se hablaba. No sé si tú me entiendes, porque si la destrucción del alma es meterla y así como el fuego acaba, pues acabar específicamente con eso. La pregunta es, ¿qué ellos dicen? Ellos dicen también que Satanás será destruido y el falso profeta será aniquilado en el fuego. Claro, ellos lo dicen eso también. Claro que sí. Eso es Claro. una incoherencia. El que sostenga esta postura, atención bacano, Dame un segundito. avísame. Te voy a dar un texto bíblico. Te voy a dar un texto bíblico. Mira, Apocalipsis, nosotros tenemos que hablar con la Biblia, no con fábula de gente que anda inventando diablura. Dice, oye lo que dice aquí. Apocalipsis 20:10, mira lo que me dice el Señor en su palabra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, es decir, en el mismo lugar. Y serán atormentados día y noche. O sea, si va a ser aniquilado en el instante que tú caes en ese fuego, entonces el texto aquí que dice, y serán atormentados, es decir, van a sufrir dolor día y noche. ¿Por qué lazo de tiempo? Dice, por los siglos de los siglos. La palabra por los siglos de los siglos en la Biblia es igual a eternidad. Es igual a un tiempo que no tiene definición. Es un tiempo que no puede ser contado. A Cristo se le llama ¿qué? Que también reinará por los siglos de los siglos. Entonces, bacano. Si te moriste sin Cristo, mi hermano, te llevó el diablo por los siglos de los siglos. No, pero es que eso está claro, o sea, eso está claro, eso está claro, eso no. O sea, esa postura anda sonando por ahí, pero es que el único verso que ellos tienen es, y el que puede destruirlo en el infierno. Y el que puede destruirlo. Eso es el único. Y el texto, y aún ese texto está más que claro. Aún ese texto se entiende. Claro. Ese texto está. Porque con el texto de Apocalipsis 20:10 ellos no tienen nada que hacer. Lo que pasa es que la palabra destrucción ahí no es aniquilar. La palabra destrucción es castigar. ¿Entiendes? ¿Cómo se destruye el alma? Cuando, por ejemplo, si yo te meto a ti, por ejemplo, tú metes algo en el fuego, un vaso, un plástico, qué sé yo qué. Cuando tú lo metes ahí, ¿qué comienza a destruirse? Comienza a quemarse, a sufrir daño, a perder forma. Entonces, eso es lo que va a pasar con el ser humano. Por eso te digo que el texto bíblico que más me gusta para hablar de la condenación eterna es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 9. Sufrirán pena de eterna perdición. La perdición es eterna, no es momentánea, ni es de un segundo ni dos. Es por la eternidad, es para siempre. A ver. Te mandan un super chat y el verde. Mira a ver lo que dice Milanelelo. Milanés, tengo $20 y le saca sobre la serpiente, Steven. ¿Qué es eso, la serpiente? Yo tengo una pregunta ahí que nadie ha podido responderla. ¿Cuál es la pregunta? Milanés, no quiero que quede mal delante de tu audiencia. Tú sabes que te respetan como maestro, entonces no quiero que... No, yo no me lo sé todo, varón, yo no me lo sé todo. Yo aprendo diariamente. Sí, ya no vengo con humildad tampoco. Mira como que yo estoy aquí, mira. Mira como que yo estoy aquí, mira. Uno siempre vive aprendiendo, varón. Uno siempre está... Tú eres duro, tú eres duro. No sé nada. Eso decía, conocemos una gota, ignoramos un océano. Y alguien dijo, yo renunciaría al conocimiento que tengo por aprender lo que no sé. Dime la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios maldijo la serpiente si la serpiente no tenía culpa de que el diablo la usara? Mira, eso es Génesis 3:14, creo que, ¿verdad? Ve pensando ahí, déjame responderle algo al varón que me dice algo que me preocupa. Ve pensando ahí. Me salió humo del cerebro, aleluya. Oren por mí, mis santos hermanos, por mi garganta. Satanás quiere ponerme el cáncer. Varón, desde aquí en adelante,
A tu agua que tú te bebas, echarle una tapita de bicarbonato, desecha el queso, la leche, la carne procesada, desecha todo eso. Ponte a comer verde, cosas saludables y todo. Así que ese cáncer no te va a llegar, pero protege el cuerpo. Que he visto que Dios a nuestras irresponsabilidades no nos sana cuando nosotros somos irresponsables con nuestro cuerpo. Eso lo he visto. Incluso la gente que ayuna mucho en exceso, maltratando su cuerpo, se vuelven muy de Dios y muy espirituales, pero se mueren jóvenes. Ya tú sabes. Tengo una sierva interna, por tanto que ayuna. Se metió 7 días y ahí está sin sangre. Vamos a esto. Mira, realmente Dios maldijo la serpiente por causa del hombre, fue. Fíjate aquí. Simplemente es un reptil que Satanás utilizó, pero entonces también la razón aquí es por causa del hombre. Te voy a decir por qué. Porque lo mismo hace Dios con la tierra y la tierra no tuvo culpa de lo que el hombre hizo. O sea, Dios maldijo la tierra, también fue la causa principal aquí por la cual Dios maldice a la serpiente, es por el hombre. ¿Por qué? Porque la serpiente es un ser irracional, ¿entiendes? Que actúa por instinto. Ese es número uno. La causa es el hombre, igual que la tierra. Dice, y maldita será la tierra por tu causa. O sea, el cambio de la conducta de los animales y de muchos fenómenos que comenzaron a acontecer en la naturaleza, la causa fue el hombre. En cuanto al animal, al reptil también podría añadir de que la maldición es un castigo, porque debió identificar cuál fue el instrumento que Satanás utilizó en el principio para hacer caer al hombre. Por eso tuve que a las mujeres le tienen como esa fobia a las mujeres. Hay una marca divina sobre ese reptil, ¿verdad? Que para mí es un reptil asqueante. Yo no quiero saber de ese reptil tampoco, desde el principio de los días. Pero la causa principal es por el hombre. Porque la serpiente Sí, nunca, sí. o sea, Dios estableció un castigo de que se arrastrara. Ah, pero fíjate, al diablo no se le da castigo y se le da a la serpiente. No, al diablo se le dio castigo, claro que sí. ¿Cuál es el castigo que se le da? En Génesis Mateo, 3:15 dice. no, en Mateo capítulo 25 Jesús lo dijo. O sea, al ente espiritual, la Biblia dice que tiene un infierno preparado desde la fundación del mundo. Sí, pero estamos hablando aquí en el castigo. Mírame, aquí hay 3 culpables. Adán, Eva, Adán y la serpiente. O sea, el diablo debería ser el lugar de la serpiente. Porque la serpiente no tiene raciocinio para decir al diablo, no me use o sí úsame. Entonces la pregunta es, Dios le da castigo a Eva, le da castigo a Adán y le da castigo a la serpiente. Y el castigo que se le da es que se arrastre. Sí, pero y por lo de la tierra no, porque la maldición de la tierra no tiene que ver con eso. La maldición de la tierra tiene que ver con la sequedad de todos los frutos para que Adán comience a vender cero. Igual que lo mismo que pasó con la higuera. La razón fue el hombre. La razón por la cual Dios maldijo a la serpiente, o sea, que era la más astuta entre todos los animales del campo. Y déjeme decir algo aquí, que yo veo filosofías ahora, que esto es una alegoría, que esto es una metáfora. Eso fue literal. Era una serpiente lo que había allí que él usó. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo? En el castigo me doy cuenta que era un reptil de carne y de hueso que Satanás utilizó. Dice, sobre tu pecho andarás. O sea, Dios lo que castiga al reptil diciendo, marcándolo desde el inicio de la humanidad, de que el hombre pueda ver cuál fue el medio que Satanás utilizó para engañar al hombre. Yo creo que esa es la razón. O sea, una identificación. Dios pone una identificación al reptil y la causa principal que yo sostengo es el hombre. Ok. Bueno, varón, mandarle esos $20. Él por lo menos dijo algo, pero no me ha sacado información todavía. Cuando yo dé esa respuesta, se va a acabar el mundo. Tranquilo, tengo a todo el mundo estudiando con eso. El diablo fue el que provocó eso y se le da el castigo a la serpiente. Y por ahí no aparece diablo por ningún lado. No, así no. Así no. Lo que pasa es que la sentencia del diablo está desde la fundación del mundo, varón. ¿Entiendes? Satanás no necesitaba, Jesús lo dijo, Satanás no necesitaba sentencia en ese momento. O sea, la sentencia que Dios le dio a Satanás en ese momento fue espiritual, claro que sí. O sea, cuando Dios le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, o sea, ¿cuál era la simiente de la serpiente? Figurativamente el diablo, la introducción del pecado en la humanidad. Y la simiente de la mujer, la cual es Cristo, dice el apóstol Pablo, era que Cristo iba a machucar, iba a matar el pecado en la cruz. Eso era. Entonces, aquí hay un lenguaje figurado y espiritual, ¿entiendes? Porque en qué momento la mujer, que es Eva, en este caso la mujer es Eva, la que concibió y dio a luz a la simiente, y Cristo en la cruz,
que por eso es que nosotros vemos que en Mateo 27, a partir del verso 50, la Biblia dice que un fenómeno que nunca ha acontecido en la historia de la humanidad, 3 horas de una oscuridad total, que era lo que estaba pasando allí, Génesis 3:15. Allí se estaba llevando a cabo esa guerra, de que Cristo le estaba machacando al diablo la cabeza en la cruz con una estaca, espiritualmente hablando. ¿Cómo tú me confirmas eso, Blané? Colosenses capítulo 2 habla claramente de lo que estaba pasando en el escenario de la cruz. Dice que Cristo en la cruz estaba anulando el acta de los decretos. ¿El qué? Tú la vas a morder en el calcañar y ya te va a ir en la cabeza. Estaba anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a la potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Génesis 3:15. Bueno, dale para allá. Y entonces, ¿cómo te hermana del mediodía? Estamos ahí fajados, tranquilos, y con los muchachos estudiando mucho. Mándame al muchacho, al ñato, mándamelo los lunes para acá, mándamelo, consíguemelo. ¿Para qué? Yo nunca he hablado con ese jovencito. Yo lo vi en Marte 13, lo vi en una foto que él estaba allá en Marte 13. Sí, mándamelo para acá, varón, para uno encaminarlo un poco. Ah, a mí me gusta la forma de esa forma tan cosa que él tiene ahí, pero ahí vi que dijo, ahí vi que le profetizó al país entero, a Jefferson, ¿Y por qué han revivido este caso de Jefferson otra vez estos muchachos? Ay, Dios mío, yo no sé, realmente. ¿Qué te digo, Steven? Yo veo a ese muchacho que, él es un muchacho joven, yo creo que no llega a 20 años, y de ahí se puede sacar, pues yo veo algo bueno en ese muchacho, yo no sé si soy yo, pero yo veo algo bueno en él. Y yo creo A que mí eso se le puede sacar. también me cae bien el ángel. ¿Cómo que se llama? Que si yo que Miranda. Que si yo que Miranda, que si yo que Miranda. Hay que ayudarlo ahí. Pero es que imagínate, las mezclas dañan muchas cosas. Ya yo verá, varón, ya yo estoy que desconfío de las redes ya. Ya yo estoy que desconfío de las redes. Ya yo estoy. Dame un segundito, mira, dice Amparo Ibáñez Ramos. Dice, saltaron del texto, no resultó nada. ¿Por qué maldigo la serpiente? Pero sierva, yo di 2 razones. O sea, lo que yo dije, que yo puedo llegar a la conclusión, yo digo, no puedo decir que no conteste nada. Dije, número 1, por causa del hombre. La razón de todas las consecuencias en el mundo fue por el pecado del hombre. La razón es el pecado. Y número 2, Dios pone una marca en este reptil para la posteridad de los tiempos, para que el hombre le identifique. ¿Entiende? ¿Cuál fue el reptil? Milané, lo que pasa es que la pregunta dice, la Biblia, creo que la Biblia dice, si mal no recuerdo, por cuanto esto hiciste, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Por qué Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste? Mira, déjame buscar el texto. Es el 3:14. Yo lo tengo en la cabeza. Déjame verme una cosita aquí. Queremos la respuesta, dice Jonathan. Dale 5 minutos más, que el Milanes no ha dicho nada. No, yo te di la respuesta. O sea, oye, ¿dónde que está la interrogante? ¿Dónde está la interrogante aquí? Que eso es algo que yo le he visto ya, pero es extra bíblico. En la astucia de la serpiente. Lo que pasa es que a mí no me gusta comentar eso, vaina cabalística. Te metiste en cábala. Sí, pero ahí voy, porque yo no digo eso, por eso yo me quedo en el hombre. La astucia que tenía la serpiente, algunos comentan, era que la serpiente podía hablar. Oye, literalmente, que la serpiente podía hablar, que esa era la astucia que tenía, la diferencia que tenía de los animales del campo. Porque fíjate que cuando, yo no abrazo eso es un comentario, cuando la serpiente le habla a Eva, Eva no se maravilla. O sea, Eva no se sorprende que el animal le habló, ni nada. O sea, no hubo una reacción, no hubo un reaccionar de Eva. Estableció un diálogo normal, como si fuera con una persona que estuviera hablando Eva. Y hubo un diálogo allí entre un reptil. Yo creo fielmente que es un reptil. Hay otros comentarios. Yo creo fielmente que era un reptil. Pero ¿qué pasa, Sí, hermano? era un reptil, pero ahí estaba el diablo, porque fue el diablo. Sí, Everybody sabe que fue el diablo. Sí, pero entonces, ¿cuál era la astucia que tenía la serpiente más que los animales del campo? Te dije, algunos comentan que era la capacidad de hablar. ¿Cuál era la astucia? Pero la serpiente era más astuta que todo animal del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, yo no abrazo eso. Eso es un comentario que se dice.
razonaba o hablaba, tenía una cualidad que no tenía ningún otro animal. Entonces, hay muchos que han querido responder que fue por causa del hombre como tú y que por eso Dios maldijo a los animales produciendo en ellos sus cambios. Sin embargo, el texto no señala eso. El texto dice, maldita serás entre todas las bestias del campo. O sea, le está dando un castigo individual. Sí, va, porque fue el instrumento. Lo que pasa es que, mira, vuelvo y te digo, porque yo lo he visto ya en la parte de cabalística, en la mística, parte de la explicación, pero yo no lo abrazo, varón, de que la serpiente hablaba, que esa era la astucia que tenía, aunque razonaba. Yo no creo eso, varón. O sea, hay muchísimas interpretaciones dentro del judaísmo, por ejemplo, se explica que no era realmente un reptil, sino que fue el albedrío humano. Esa es una también de las explicaciones que se da. Otros dicen que era un ser divino, una serpiente, tú sabes que es la misma palabra que se utiliza para serafín, es cerca la palabra serafín también, serpiente, Sí. los seres que arden. Pero ¿qué te digo, mi hermano? Hasta ahí yo llego. Porque es que la Biblia no ve el detalle. Está bien, yo casi voy a soltar lo que pienso. Cuando voy a comenzar ya con Steven Academy ahí, con una cosita que tengo. Ya casi yo voy a dar esa respuesta. Está bien, O está sea, bien. lo que yo creo también, lo que yo creo, no es que, no No, es que porque lo te que estoy yo diga. diciendo, es un texto, por ejemplo, la palabra Cuando nos veamos ¿cuál en era persona, te la voy a decir a ti para ver qué tú piensas. Pero esta gente está desesperada de que yo se lo diga. Lo que te Sí, estoy lo diciendo tengo. es que la incógnita que está es cuál era la astucia que tenía la serpiente. Eso puede revelar muchas cosas. Lo que pasa es que el texto no lo dice. Entonces, hay diferentes interpretaciones dentro del mundo judío. Y está buena esa pregunta, y está buena. Yo nunca mismo la he analizado así. ¿Cuál era la astucia que tenía? Porque raciocinio no era. O era que hablaba. ¿Por qué que Eva no se sorprende cuando la serpiente le habla, ni actúa, ni nada? No, porque en Si a ti, realidad yo oye, creo, si a ti, oye, creo, ¿cómo es que se llama el perro tuyo? guardián, Si guardián te dice anciano. dos tiros, tan, dos Anciano. tiros. Dice, bueno, esta gente le metió un changó. Tú ves, entonces, eso es lo que yo siempre me ha hecho como, yo digo, pero que Eva no se sorprendió que este animal le habló ni nada, que fue lo que pasó aquí. Y no sé si por ahí va la astucia que tenía. Había una persona que quería subir, te dejo para que lo suba. No, ya yo me voy también. Voy a ver si salgo me rodea la zona, a ver si encuentro una casa vacía por ahí. Pasemos a buscar entonces. No, me tú vives lejos por ahí. Voy a ver si me doy una vuelta por donde vive Veló, por ahí que tú vives. Yo estoy aquí, en la iglesia. Voy a ver si doy una vuelta por ahí entonces, para ver si hallo algo. Es una zona tranquila, ese parquecito por ahí. Sí. Aunque se ve que Tanto, atracan más que el diablo. tú me tiras cualquier cosa que yo te cerca de la casa, como a 150 metros de velo. Está bien. Bueno, dale.